pasado ya iniciábamos el significado del tiempo en el que estamos, de la Cuaresma, y decíamos que la Cuaresma es el tiempo en el que se preparan los neófitos, los catecúmenos, para ser bautizados. Y también es el tiempo en el que nosotros, los que ya estamos bautizados, renovamos nuestra opción de bautizados, nuestra elección por el bautismo. Por tanto, los textos de estos domingos nos van acompañando a hacer nuestra reflexión acerca de la opción fundamental. Hoy, la liturgia de la palabra nos habla de una opción exigente, una elección hacia Dios que es pero que muy exigente. Lógicamente, así debe ser nuestra opción fundamental, nuestra elección por el bautismo. De lo contrario, estamos divagando en la vida cristiana. Esta opción fuerte por el cristianismo, el evangelio y la vida cristiana, la vemos reflejada en la primera lectura, donde se nos ha hablado del camino oscuro de la fe. Fijaos que se nos pone la montaña como un símbolo. Subir a la montaña es el símbolo del ascender del hombre hacia Dios. La montaña es el lugar de la trascendencia, es el lugar donde Dios se manifiesta. Y vemos que en la montaña del Sinaí Dios hace alianza, o en la montaña del Calvario Dios hace alianza a través de Jesucristo. Subir a la montaña significa para el hombre superarse a sí mismo, vivir en un camino de continua superación, en un camino en el que tenemos que repensar continuamente las decisiones de nuestra vida. Dios le habla a Abraham, lo hemos escuchado en la lectura, y se nos presenta un tanto cruel y totalitario. Un Dios que se está contradiciendo a sí mismo. Fijaos cómo puede ser que el mismo Dios que le dice a Abraham que va a hacer de su descendencia, va a multiplicar su descendencia como las arenas del mar o las estrellas del cielo, y ahora le pide el sacrificio, le pide que mate a su único hijo que es nacido de su mujer que era estéril, y le pide que sacrifique a su único hijo. Nos está hablando la lectura de la oscuridad de la fe. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida se nos plantean situaciones en las que nos preguntamos, pero ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que yo tenga que estar en esta situación? ¿Por qué a mí? Y parece que hasta el mismo Dios se pone en contra de nosotros. Tengamos paciencia, porque eso es la oscuridad de la fe. Eso es lo que los místicos llamaron la noche oscura. Es el momento en el que parece que todo se nos derrumba en nuestro interior. ¿Cómo se sentiría Abraham cuando le pide matar a su propio hijo? Y es que, mirad, la fe comienza con la muerte de uno mismo. La muerte de nuestros proyectos malentendidos. La muerte de nuestras ilusiones vanas. La muerte de tantos aspectos que no nos sirven para nada y lo que nos hacen es ser más inmanentes. Por eso, Dios también nos pide a nosotros en esta oscuridad de la fe que matemos a esos hijos nuestros que son nuestros caprichos, que no nos dejan crecer como cristianos, que nos impiden vivir en la vida cristiana.
También Dios nos dice, mata a ese hijo tuyo, mata a ese capricho que te gusta tanto, mata esa forma de ser que te tiene atenazado, pero que te encanta. Mátalo, sácalo de ti. Subir en la montaña de nuestra vida hasta Dios es morir a nuestros proyectos fatuos, a nuestros proyectos sin sentido. Y fijaos que en el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo también los discípulos en el monte de la transfiguración, también los discípulos tienen que subir a la montaña, tienen que ir al encuentro con Dios. Y nos dice el Evangelio que estaban llenos de miedo, porque no sabían a dónde iban. Y es que ese es el proceso de la fe. Nosotros no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Nos pide salir de nosotros, de nuestros caprichos, de nuestras seguridades. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos ofrece? Oscuridad. Una nube los cubrió, nos dice el texto. Pero precisamente en la oscuridad, precisamente en la nube, se escuchó la voz de Dios. Porque es en la oscuridad donde se escucha la voz de Dios. Es en la fe donde se escucha la voz de Dios. Es cuando no tenemos las cosas claras, cuando escuchamos también nosotros, como escucharon Pedro, Santiago y Juan, este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Y precisamente la escucha de la palabra de Dios es la que nos hace después vivir de otra manera. Vivir transformados. Vivir transfigurados. Y aquí tenemos el hecho de la transfiguración, lo que nos está pidiendo este domingo la liturgia, que a través de nuestra fe nos transformemos, nos transfiguremos y cojamos un camino que sea digno para vivir según la escucha de la palabra de Dios. En la transfiguración se nos muestra el doble aspecto en el que se da, fijaos y mirad cada uno dentro de sí, porque estos dos aspectos de la fe se dan en nuestro interior. El miedo del hombre a todo lo que supone cambio y la manifestación de Dios en ese miedo. Son dos aspectos fundamentales de la fe. Nos da miedo dejar nuestras seguridades, pero Dios se manifiesta siempre en ese miedo. Jesús quiere prevenir a los apóstoles contra el miedo máximo, el escándalo de la cruz. No lo consiguen. Todos desaparecen el día de la cruz. Aquellos discípulos tenían demasiados miedos, igual que nosotros. Pero fijaos cómo cuando aquellos discípulos fueron capaces de salir del miedo, cómo se transformó el mundo por la palabra de Dios, cómo se transfiguró el mundo y empezó a ser la vida cristiana, la primera comunidad cristiana, de otra manera. Jesús escuchó al Padre en la nube de la fe y nos invita a nosotros a ser obedientes y a escuchar también desde nuestros miedos, desde nuestros abandonos, desde nuestras pérdidas. Nos invita a escuchar. Y la segunda lectura nos da un ánimo, sobre todo para los que vivimos o vivís en la enfermedad. Nos da un ánimo. Desde esa situación de miedo que nos da la vida, San Pablo nos anima a la obediencia y nos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? A los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Y también es necesario la fe para saber que desde la situación desagradable de la propia vida, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Y a lo mejor la enfermedad o el dolor puede ser un momento de crecimiento personal, un momento de crecimiento espiritual. Si nosotros sabemos aprovechar la enfermedad, seguro que también abandonamos en ella muchos de nuestros malos proyectos, de nuestros malos entendimientos y sacamos una luz nueva, una trascendencia que se pone y nos supera por encima del dolor y de la enfermedad. Cada uno de nosotros tenemos que subir a nuestra montaña. Cada uno de nosotros tenemos que andar por el camino de nuestra vida, que es nuestra montaña.
Y cada uno de nosotros, en esa montaña, en nuestro caminar en la vida, tenemos que transfigurarnos, tenemos que trascendernos, o lo que es lo mismo, tener una visión elevada de la vida. Y a esto es a lo que nos invita la liturgia de hoy, a tener una visión elevada de la vida, a pesar de las contradicciones, a pesar de la oscuridad, a pesar de nuestras faltas de fe, que son sencillamente propias de nuestro ser humano, porque todos tenemos tantas dudas, pero todas nuestras dudas lo único que nos hacen es, si las enfocamos, nos dan crecimiento personal y nos hacen trascendernos. Y trascendernos, elevarnos en la visión de la vida, sencillamente para que seamos obedientes a Dios, para que escuchemos su palabra, para que seamos capaces de hacer en nuestro ambiente y en nuestro mundo lo que Dios nos va pidiendo por el Evangelio. Para eso nos trascendemos, para que hagamos alianza, para que hagamos nuestro proyecto como personas, para que hagamos nuestra opción personal de cristianos, teniendo en cuenta todas las dificultades, teniendo en cuenta todas las amarguras y todas las oscuridades. Desde ahí nuestra obediencia a la voz de Dios nos hace optar por Él. Necesitamos, queridos hermanos, purificar nuestro concepto de religión, purificar nuestro concepto de fe. Pensamos que la fe es una caja de agorerías que nos va a solucionar los problemas de la vida. Y es todo lo contrario. La fe es oscuridad, la fe es noche, la fe es crecimiento interior trascendente. ¿En qué consiste la verdadera religión si no es en tomar sobre nuestros hombros nuestra propia carga de leña, como hizo Isaac? Y nos lo dice Jesús en el Evangelio: el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz de cada día y se venga conmigo, que cargue con las preocupaciones, con la enfermedad, con las disensiones, que cargue con ellas y se venga conmigo. Subir a la montaña es matar a nuestros caprichos y escuchar a Dios para ser capaces de hacer su voluntad en el mundo. Y cuando nosotros matamos nuestros caprichos para hacer la voluntad de Dios en el mundo, entonces, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Que estamos también transfigurando el mundo. Estamos transformando el mundo y en realidad lo que estamos haciendo es un mundo mejor. Creo en un solo Dios.